Muchas gracias, hermanos, por vuestra cordial bienvenida y me alegro de poder acompañaros un poco más de un año desde la última vez que estuve con vosotros, el 1 de marzo del año pasado. Ya preveíamos que la situación pintaba mal y que, bueno, pues la situación se estaba poniendo bastante fea con el tema del COVID y ahora sabemos todo lo que ha venido después. Ha sido un año muy complicado y quisiera pues expresar también mi pesar por aquellas familias que han sufrido pérdidas a lo largo de este año. Han sido muchos los que han partido y realmente lo hemos pasado de alguna forma u otra muy mal a lo largo de este año. Las iglesias en el mundo entero se puede decir, y en concreto en nuestro país, pues también están pasando por situaciones como la vuestra, que hemos tenido que ver la manera de poder seguir adelante. Hemos aprendido también en medio de toda esta situación, hemos visto pues bendiciones de Dios, retos que afrontar y en algunos casos también pues situaciones de realmente debilidad y ver cómo algunos pues se desaniman en medio de esta pandemia. Pero hemos de seguir adelante, seguro que con la ayuda del Señor lo vamos a superar y que también vamos a ver a la larga un fruto de toda esta situación de crisis que estamos viviendo. Algo que ha puesto de manifiesto esta situación de confinamiento prolongado en mayor o menor grado es que realmente amamos la libertad. Y hay situaciones a lo largo de la historia y aún en la actualidad donde hay pueblos que luchan por su libertad. El más reciente, el caso de Myanmar, que habréis visto en las noticias con el golpe militar que ha tenido lugar y la gente en las calles defendiendo su libertad y sufriendo y aún muriendo en la búsqueda de la libertad. No es algo nuevo, así ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Y el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que nos muestra que Dios ama la libertad, que Dios quiere la libertad para el ser humano, que Dios es un Dios de libertad y que nos ha llamado a la libertad. Pero la misma palabra de Dios nos muestra que más allá de lo que fuese la libertad en el orden político, con lo importante que ello puede ser, o en el orden social, en general, el ser humano tiene un problema de falta de libertad, que realmente el ser humano no es un ser libre. Dios lo creó libre, pero ha llegado a ser un ser humano esclavizado. Y el pasaje de hoy nos habla acerca de esto, que esa libertad, esa salvación a la libertad viene de Dios y que en realidad en su más profunda esencia el problema que tiene el ser humano de falta de libertad es Dios el único que en última instancia y de manera profunda lo puede solucionar. La palabra de Dios nos enseña que hay básicamente tres enemigos, tres aspectos que restringen y han hecho hacer aguas nuestra libertad. El primero somos nosotros mismos. Tenemos un problema serio, podríamos decir, dentro de nosotros mismos. Nuestra propia naturaleza humana, desde que nacemos, viene condicionada. Viene condicionada por una tendencia, vamos a decir, natural. En un sentido podríamos decir antinatural, porque no es como Dios la quiso crear ni la creó, pero una tendencia a hacer aquello que se revela en contra de la voluntad de Dios y que por lo tanto nos hace daño, porque no nos equivoquemos que todo aquello que se aparta del diseño divino al final va en contra nuestra, es destructor, nos hace menos que seres humanos, por decirlo así. Y baste por poner algunos ejemplos de los que estamos hartos de oír en televisión, como por ejemplo la corrupción política y corrupción en otros órdenes que abundan en nuestra sociedad. La violencia en el ámbito familiar, la violencia en el ámbito social.
ese germen de violencia que llevamos todos nuestros, o lo que diría Ortega y Gasset, el Caín que llevamos dentro. Simplemente botones de muestras de que hay un problema serio dentro del corazón humano y que no podemos, en última instancia, presumir de libertad. El ser humano es un ser esclavizado a sí mismo, en primer lugar. En segundo lugar, la palabra de Dios nos hace ver que hay toda una serie de fuerzas espirituales de maldad y agentes espirituales de maldad que actúan, influyen en nuestra vida y en nuestro mundo. La palabra de Dios le llaman los demonios. Ya sé que en la sociedad en la que vivimos esto parece ser de la Edad Media, pero la palabra de Dios lo afirma, de que estas fuerzas espirituales de maldad combaten con nosotros, y al general que dirige a ese ejército espiritual de maldad y que la Biblia llama Satanás, Jesús declaró que ha venido para matar, hurtar y destruir. Una persona no puede decir que cree en Jesús y no cree en el diablo, porque Jesús habló del diablo y lo describió como el capitán general o general de generales que realmente dirige a toda esta serie de seres espirituales de maldad que se describe en las Escrituras como todo un ejército que realmente intenta destruir nuestra libertad. Y en tercer y último lugar, lo que el Nuevo Testamento conoce como el mundo, no el mundo en las personas en sí, al que Dios ha amado y estamos llamados a amar, sino el mundo en su tendencia separada de Dios, en su forma de actuar y de pensar, que tiene una cosmovisión y una manera de entender la vida, aparte de lo que Dios nos ha revelado. Es ese día a día, es esa sociedad a la que tenemos que amar todos como personas, pero cuyo pensamiento va muchas veces en una línea diferente a la voluntad de Dios y a unos valores que van marcando e influenciando de alguna forma nuestra vida. Es en ese sentido que el apóstol Juan dice: no améis al mundo, porque el mundo sigue la vanagloria, sigue pues dictámenes en contra de la voluntad de Dios. Bueno, simplemente un breve resumen de estos tres enemigos que actúan en contra de nuestra libertad. El pasaje que hemos leído nos habla, podríamos decir, del gran primer acto de la historia de liberación de un pueblo. Cómo Dios manifiesta que Él es el Dios de la libertad y que Él quiere la libertad para aquellos que ha creado. Y a través de esta liberación que va a tener lugar en el cruce del Mar Rojo, podríamos decir, vemos reflejado cómo Dios actúa, cómo Dios ha procedido para traer libertad a la humanidad, cómo Dios es el Dios que salva, el Dios que redime, el Dios que libera. Quisiera llamar vuestra atención en este pasaje a tres aspectos de cómo es Dios y cómo Dios ha actuado para traer salvación. En primer lugar, Dios es nuestro guía. La historia comienza en este capítulo 14 diciéndonos que Dios le dijo a Moisés que los hijos de Israel fueran hasta un lugar cerca del Mar Rojo. Dios les guía hasta allí, es Dios que les ha dicho que deben ir hasta allí. Pero este lugar se va a convertir en una especie aparentemente de trampa. Los israelitas han salido de Egipto, Dios les ha liberado a través de las plagas que Dios ha hecho caer sobre Egipto, pero nos dice en el capítulo 13, versículo 17, poco antes de el inicio del capítulo 14, capítulo 13, versículo 17, que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, sino que los llevó por el camino del desierto. En el mapa que vais a ver en pantalla
Podéis ver la península del Sinaí, podéis ver a la izquierda aproximadamente el lugar donde estaban antes los israelitas, y la línea roja describe el camino que finalmente siguieron. El camino que hubiera sido lo lógico seguir es el camino a lo largo de la costa, el camino llamado de la tierra de los filisteos. Había, pues, un camino hecho para poder seguir y llegar hasta el sur de la tierra prometida, un camino que de hecho no era muy largo. Hoy día hay una carretera que más o menos sigue esa ruta y que va desde Ramesés a Gaza, a la zona sur de Palestina, y son aproximadamente unos 250 kilómetros. Si miráis en Google, ese recorrido se puede hacer hoy día aproximadamente en 4 horas y media. Pero no fue el camino por el que Dios los llevó. Dios los llevó, dice el texto, por el camino del desierto. Si hubieran seguido el camino de los filisteos, se hubieran encontrado muy probablemente, según los testimonios históricos, con la guardia y los puestos del ejército egipcio que vigilaban ese camino, y hubieran entrado en guerra, porque curiosamente nos dice el texto bíblico en el mismo versículo que hemos leído hace un momento, capítulo 13, versículo 17, que versículo 18, que los hijos de Israel habían salido armados. Pero el plan de Dios no es que ellos entraran en una guerra y que en esa guerra fueran destruidos seguramente por el pueblo, por el ejército de Faraón, y que en cualquier caso los que quedaran se regresaran a Egipto. Dios tenía otros planes. El camino por el que Dios les llevó resultó ser el camino, podríamos decir, misterioso, aparentemente equivocado, pero era el camino por el que Dios les quería llevar, porque a través de ese camino Dios iba a mostrar su poder. El pueblo no iba a ser liberado por las armas que había traído de Egipto. Sería Dios el que liberaría y traería la libertad al pueblo. Era parte de la estrategia divina, el camino del desierto. Y Dios fue delante de ellos por ese camino. Dios iba guiándoles. La palabra de Dios nos hace ver que cómo Dios ha actuado en la historia tantas veces ha resultado ser un camino misterioso. Aún podríamos preguntarnos por qué Dios creó después de todo al hombre y permitió que pecara, y toda esta serie de sin propósitos, aparentemente, por lo que la humanidad ha vivido, y este sendero de sufrimiento, en muchos casos de esclavitud y de miseria. El apóstol Pablo habla acerca de esto en la epístola a los Romanos y acaba su presentación de este misterio de las formas en las que Dios ha operado con la humanidad en el capítulo 11, versículo 33 de Romanos, diciendo: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Dios es el Dios que es sabio, que es justo, cuyos pensamientos nosotros no podemos entender, pero que ha conducido la historia para demostrarnos que la salvación viene de Él y para que Él sea honrado y glorificado, que no es por nuestros medios, que no es por nuestras propias capacidades, que la salvación viene de Dios y no de nosotros mismos. Pasa algo similar en el camino del peregrinaje cristiano. Dios muchas veces nos lleva por el camino del desierto. No es el camino que nosotros hubiéramos elegido, el camino más corto, aparentemente más fácil y más lógico para llegar a donde pensamos que tenemos que ir. A veces
Dios nos lleva por el camino del desierto, o dicho en otras palabras, por el camino duro, por el camino difícil. Y nos lleva además a circunstancias donde nos vemos entre la espada y la pared, donde no sabemos para dónde tirar, donde aparentemente no hay escapatoria. El pueblo vino a parar a aquel punto donde de hecho Faraón pensó, cuando llegaron las noticias de los puestos que tendría de vigilancia, que era su ocasión. Ahora era la encerrona. El pueblo estaba frente al Mar Rojo y entre el ejército de Faraón. Sí, Dios nos guía, pero su guía a veces nos conduce a una aparente encerrona en la vida, donde no sabemos para dónde tirar, entre la espada y la pared. Cuando en la vida nos sintamos así, podemos recordar que todavía Dios nos guía, que no nos ha dejado de la mano, que la mano que nos ha llevado a esa situación ha sido la mano poderosa de Dios. Como hemos leído en el texto, los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Faraón piensa que es su ocasión para acabar con Israel, pero era un plan urdido, trabajado y planeado por el Dios que nos guía. Dios nos guía también en los desiertos y a través de los desiertos de la vida. Dios es nuestro guía y su plan de salvación es un plan que Él ha diseñado, tanto el gran plan de salvación por medio de Jesucristo a lo largo de la historia de la humanidad, como también esos planes y momentos de nuestra vida, cuando Él va a demostrar en medio de nuestro desierto y de nuestra situación aparentemente sin salida, para hacernos ver que es Dios el que actúa. El apóstol Pablo vivió experiencias en su vida de este tipo, cuando él dice que llegó a la conclusión de que no había ninguna esperanza para sobrevivir. Y él da testimonio y dice, pero Dios permitió esto para demostrarnos su poder y su gloria. Podemos estar seguros que de una forma u otra, cuando en la vida llegan esos momentos, Dios no nos ha dejado de la mano. Su mano sigue siendo poderosa y Él actuará en el momento y en la forma adecuada. Dios va adelante y Dios no se equivoca del camino de nuestra vida que Él marcará. Segundo lugar, Dios es nuestra defensa. Cuando llegan a esta situación, Dios va a actuar defendiendo a su pueblo. Notad en el texto al que hacía un momentito alusión en el versículo 8, cuando dice, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Forma parte de esos peros maravillosos que encontramos en las Escrituras, y quizás en alguna predicación aquí me lo habéis oído decir, porque la palabra de Dios establece muchas veces ese contraste entre lo que es la realidad que estamos viviendo y lo que son sus planes, sus proyectos y su acción. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Y cómo Dios va a defender a su pueblo? Hay un par de versículos en este capítulo que realmente son conmovedores. El versículo 19 dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos, o sea, detrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Qué imagen tan descriptiva del Dios que defiende a su pueblo. Lo hace poniéndose en medio, literalmente. Este ángel de Dios representa la presencia de Dios en medio del pueblo.
y va a ponerse ahora entre el pueblo de Dios y el pueblo de los egipcios o el ejército de los egipcios. El Dios que iba delante se va a poner ahora detrás en señal de retaguardia y de defensa del pueblo. En medio del peligro que va a acechar a este pueblo, Dios se planta en medio, a modo, diríamos, de cuña, de barrera, separando el peligro del pueblo de Dios. Esto es como Dios actúa para defender a su pueblo. Y es de hecho como Dios ha actuado para defender a esta humanidad, para traer libertad. Porque esta imagen del ángel de Dios en aquel lugar, poniéndose en medio, la encontramos repetida, pero de una forma perfecta, digamos, sublime, en lo que Cristo Jesús ha hecho. Eso es lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo. Es venir para ponerse en medio de nosotros y de la condenación que iba a recaer sobre nosotros. En la brecha, justo en medio, para defendernos. Cristo, nuestro abogado defensor, aquel que con su muerte en la cruz hace posible nuestra salvación y nuestra redención. La salvación no es de nosotros, es del Señor, porque es Él el que, haciéndose hombre como nosotros, ha venido para morir en la cruz y vencer al pecado, al diablo y al propio mundo alejado de Él. Es Él el que ha hecho posible nuestra libertad. En los versículos 13 y 14 de este texto leemos: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. El llamado no era a coger las armas que habían traído de Egipto y ponerse a luchar contra los ejércitos de Faraón. No podrían. Era tan vasto el ejército y tan potente como lo describe este pasaje, que en realidad hubieran sido, en cualquier caso, derrotados. Ellos tenían que ver la salvación que Dios haría por ellos. Realmente en este pasaje, en esta historia del cruce del Mar Rojo, si os fijáis, el pueblo no hace nada. Cruza cuando Dios abre el mar, pero en realidad no hacen nada por librarse de los egipcios. Y no es porque con esto tengamos que aprender que no hemos nunca de hacer nada en la vida y dejar que Dios lo haga todo por nosotros, eximiendo nuestra responsabilidad en cuanto a acción, que ahora vamos a ver la otra parte. Es para enseñarnos que en este gran acto de liberación, realmente la libertad verdadera y profunda y última viene de Dios, que la salvación es del Señor. La salvación viene de Jehová, no viene del ser humano. Es Dios el que puede derrotar al enemigo potente, a ese triple enemigo al que nos referíamos al principio. Solamente Dios puede dar victoria y liberación. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué nos enseña esto también de nuestra vida como cristianos? Ante las situaciones en las que nos podemos encontrar entre la espada y la pared, a esas situaciones donde nos parece que no hay salida, también este texto tiene enseñanza para nosotros, los cristianos, que un día creímos en Jesús y que la salvación venía de Él. Podríamos resumir la enseñanza del versículo 13 con 4 palabras. En primer lugar, debemos estar expectantes ante lo que Dios hará. Estar expectante es la espera activa, es estar atento a ver cómo Dios
va a proceder es sostenernos como viendo al invisible, que dice la epístola a los Hebreos, que fue lo que hizo Moisés. El texto nos dice que los israelitas vieron a los egipcios que venían tras ellos. Claro que los vieron, y tanto que los vieron. Versículo 10. Y se aterrorizaron. Reacción muy humana y lógica. Ellos sabían que no había escapatoria humanamente hablando. Pero notad el contraste. Versículo 10. Los israelitas vieron a los egipcios. Pero notad las palabras de Moisés en el versículo 13, que les llama a ver la salvación que Dios hará. Hay dos formas de ver en la vida. Una que es más corta, más limitada, que es lo visible. Y una más amplia, que es lo invisible. Y Dios nos ha revelado lo invisible para que podamos verlo con los ojos de la fe. No es para negar la realidad visible que nos rodea. Esa la vamos a ver y no debemos negarnos. La fe no niega la realidad. Lo que hace es verla en un contexto más amplio. Esto es muy importante que lo recordemos. No se trata de quitarle importancia a las dificultades en las que vivimos. No se trata de colorearlas. No se trata de quitarle una parte de lo tremendo que estamos viviendo, que podemos vivir. No se trata de achicar lo que vemos, se trata de ponerlo en un contexto más amplio, que es el contexto de lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Es recordar toda la riqueza de la revelación divina, que nos ayuda a enmarcar esto terrible que vivimos en un contexto más amplio, que es el de la revelación de la palabra de Dios, que nos aporta una luz diferente, que nos ayuda a ver lo invisible, pero real. El que sea invisible no quiere decir que sea irreal. Hay una diferencia importante. Y nuestra vida se compone de lo visible y lo invisible. Lo visible lo vemos con los ojos carnales, lo invisible con los de la fe, pero cuidado de verlo bien, desde la óptica de la palabra de Dios, no desde otras, porque también podemos imaginarnos cosas invisibles que no existen. Hay que situarlo bien en el contexto de lo que Dios nos ha revelado de ese mundo invisible. Y esto nos da el ser expectantes, porque como sabemos que todo no se limita a lo que estoy ahora mismo viendo y viviendo, sino que hay más que no veo y que la palabra de Dios me revela y que me hace ser expectante. Ese es el secreto de la fortaleza y de la resiliencia, la capacidad de respuesta en la vida ante las situaciones difíciles. Segundo lugar, y como fruto de esa expectación, estar firmes, versículo 13. Estar firmes, que en aquel contexto quería decir, no salgáis corriendo. ¿A dónde vais a tirar? No vais a ir en la dirección del ejército egipcio porque vais a chocar con ellos. Si vais para allá, también os van a pillar, y si vais al mar, os vais a ahogar. No, estar firmes. Es la actitud no huidiza. El cristiano no es huidizo de las situaciones, las confronta firme. No derrotista, tampoco. Es resistencia activa, ¿sí? Es resistencia activa frente a todo lo que va viniendo en la vida. Tercer lugar, tranquila. Pues ¿cómo? Dice, vosotros estaréis tranquilos, porque esa tranquilidad viene del hecho de que Dios pelea por nosotros. Qué importante es esto. Claro que nos vamos a poner nerviosos en situaciones de la vida. Si pierdo el trabajo, si me entra el COVID, si muere un ser querido, si viene cualquier otra situación, podríamos hacer una lista muy larga. ¿Podemos realmente estar tranquilos?
Creo que estar tranquilos no significa ni que somos unos pasotas, ni que no nos importa, ni que nos comemos el coco para estar tranquilos. Se refiere a la paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios puede dar en la medida en la que vemos ese contexto más amplio, ese esperar en Dios de no salir corriendo y de confiar en que, y esta es la clave, Dios pelea por nosotros. Podemos pensar cuando tenemos que afrontar situaciones terribles en la vida que Dios está entre nosotros y el mal. Claro que nos hará pupa en algunos aspectos, que vamos a sufrir, pero si podemos recordar que en cualquier circunstancia de la vida, entre el problema y yo, está Dios. Y no estás parado. Dios pelea. Yo puedo estar tranquilo porque Dios está peleando. Dios pelea. Es clave en este pasaje esta idea para el pueblo. Por eso podemos decir no al activismo, que no sabe esperar tranquilamente. Y creemos la importancia del reposo y del silencio. Y hay momentos en la vida cuando es lo que toca. Silencio, reposo, esperar. En mi espera, Dios trabaja. Cuidado de no tomar iniciativas y movidas en la vida demasiado rápido. Dios trabaja en mi reposo. Y por último, en marcha el versículo 15, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A mí la imagen que me viene cuando leo este versículo es la imagen de lo que ocurrió en un pueblo que se llama Selma, en los Estados Unidos, en una de las marchas del pueblo, la comunidad negra en Estados Unidos en el año 65, cuando justamente reclamaba libertad y los derechos que les correspondían como ciudadanos norteamericanos, pero que pues las actitudes racistas y de segregación hacían que la situación fuese la que era. Y Martin Luther King, enfrente de esta marcha pacífica, caminando y cruzando aquel puente famoso que hay en la ciudad de Selma. Esa marcha pacífica, tranquila, supongo que por dentro irían nerviosos por lo que había pasado unos días antes, intentando avanzar. Esto es a lo que Dios nos llama. No quiere decir inactividad, sino la marcha firme y segura, basada en las promesas de Dios. Y esto es válido a nivel, no solamente individual de nuestra vida, también como iglesia de Dios y como iglesias locales ante la realidad que nos rodea, que en algunos momentos nos pudiera intimidar o amedrantar. No, esta no es la actitud adecuada, la de dejarse frenar, la de dejarse amedrantar, la de dejarse ponernos un bozal para que no hablemos y expresemos lo que creemos. Esto sí, hacerlo con mansedumbre, hacerlo con sabiduría y hacerlo con humildad. Y lo podemos hacer porque Dios es nuestra defensa. Y Dios está entre nosotros y el peligro. El Dios que va delante y nos guía es el Dios que se puede poner detrás a la retaguardia para defender a su pueblo. Y por último, tercer lugar, Dios es nuestra victoria. Dios es nuestra victoria. El gran milagro va a ocurrir. Efectivamente, va a haber victoria de parte de este pueblo que no ha usado sus armas, porque Dios va a abrir camino a través del mar. Notad qué interesante lo que encontramos en el versículo 22. Los hijos de Israel entraron
por en medio del mar, en seco. Pero cuando saltamos al versículo 27, dice, Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. En medio del mar. Porque el Dios que iba delante, guiando al pueblo, y después se puso detrás para defenderlos, ahora está en medio del mar. En medio del mar para derribar a los egipcios, allí se libra, digamos, la batalla. Allí Jehová, el Dios de los ejércitos, libra la batalla con los ejércitos de Faraón, en medio del mar. Esto es muy significativo. No lo hace antes, ni lo hace después, lo hace en medio. Para enseñarnos que el Dios que va delante y el Dios que va detrás está también en medio del problema, de la angustia. En medio del mar, Dios ganará la batalla. Dios usó sus medios, los medios naturales, pero sin duda alguna de forma milagrosa en el momento y en la manera adecuadas. Se ha escrito mucho acerca del cruce del Mar Rojo, de lo que realmente pasó, de cómo fue, si fue en el mismo Mar Rojo o fue en algún lago, algo más al norte del Mar Rojo. De hecho, el hebreo no dice Mar Rojo, sino Mar de Cañas, y se cree que posiblemente fue en alguno de los lagos al norte del Mar Rojo. Incluso National Geographic ha publicado un documental muy interesante que, dependiendo de lo que tengáis contratado en televisión, pues pudierais verlo. Y se han hecho estudios científicos acerca de si realmente pudiera haber una explicación natural del fenómeno, porque es una zona donde a veces se levantan grandes vientos, efectivamente, donde en este Mar de Cañas, justo al norte del Mar Rojo, pues se han producido a lo largo de la historia fenómenos similares de retirada del agua y después vuelta a cubrir el lago con las aguas. Bien, ¿qué podemos decir ante esto? Creo que lo mejor que podemos decir es que Dios puede usar medios naturales para que se produzca un evento de estas características, pero que sin duda ocurrió en el momento adecuado. Y si el hecho en sí pudiera tener una explicación natural, sería en cualquier caso milagroso que ocurriese justo en el momento cuando los ejércitos de Faraón iban a atacar a los israelitas. En la vida puede ocurrir algo similar también, porque Dios usa las circunstancias naturales que pueden rodear nuestra vida. Pero lo que es cierto es que Dios es providencial, que Dios no solamente le importa la forma y manera, sino el momento adecuado en la vida para actuar y proceder, para traer el rescate necesario. Dios va a abrir camino en el mar. Y esta imagen del mar para traer libertad realmente nos habla también de que es Dios indudablemente el que salva. No hay otra manera, es acción divina. Las religiones del mundo, todas de una forma o de otra, lo que hacen es crear puentes para llegar hasta Dios, para encontrar la salvación, como quiera que se entienda. Pero Dios no hizo un puente, Dios abrió el mar. No se trata de los puentes que nosotros podamos crear para encontrar la salvación y la liberación. Nuestros puentes no valen. Es Dios el que trae la salvación. Así los israelitas pasarían al otro lado del mar y aquel día vieron que realmente la salvación era de Dios. Pero no acaba aquí en un sentido la historia, porque este pueblo que después ya no va a volver a ver los ejércitos de Faraón, cuando entran en lo que sería pues la zona más allá del Mar Rojo, van a iniciar ese peregrinaje, a través del desierto. Y el apóstol Pablo,
la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 10, usa la imagen de lo que le pasó a los israelitas al otro lado del desierto para hacernos ver que nosotros que estamos en peregrinación como cristianos también hacia la tierra prometida celestial, tenemos que aprender de los israelitas de lo que les pasó cuando después de haber visto la liberación de Dios de Egipto y en el cruce del Mar Rojo que completaba, por decirlo así, esa liberación, tenemos todavía un peregrinaje por delante. Y habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, cómo aquel pueblo cayó en la idolatría y se rebeló una y otra vez contra Dios. Estaban libres de Faraón, el Faraón que les había esclavizado, pero de alguna forma volvieron a la idolatría. Y nos advierte la palabra de Dios y nos dice: no seáis idólatras. En el versículo 14 de ese capítulo 10 de 1 Corintios, lo repite Pablo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí hay una tremenda lección para nosotros los cristianos, los que por la fe en Jesús, el mediador, el que se puso en medio, tenemos salvación, perdón de pecados, libertad a través de Él. Y estamos ahora caminando en nuestro peregrinaje cristiano. Nos enseña Pablo que la idolatría sigue siendo un peligro en la vida del cristiano y que tenemos que huir de la idolatría. Y la idolatría representa la tendencia del ser humano a servir a otros dioses que no sean el Dios verdadero. ¿Y cuáles son esos dioses? Podríamos hacer una lista muy larga de cuáles son esos dioses. Es todo aquello a lo cual nosotros damos nuestra devoción y no es Dios. Aquello a lo cual nos entregamos y ponemos como prioridad en la vida que no es Dios. Nos enseña el apóstol Pablo que esa tendencia idolátrica no se ha acabado del todo. Sigue una parte del corazón del creyente, lo que el apóstol Pablo llama el viejo hombre, dado a la idolatría. Y lucharemos continuamente con la tendencia idolátrica. La diferencia es que tenemos el Espíritu de Dios. La diferencia es que la palabra de Dios nos ha garantizado que estamos en las manos de Jesús y que Él nos cuida y nos guarda. Pero hemos de tener presente que todavía seguimos algo con la mentalidad de esclavo que tuvimos en el Egipto de nuestro alejamiento previo de Dios. Así pues, aún siendo creyentes, tenemos que seguir confiando: Dios es nuestra victoria. Y tenemos que huir de la idolatría y servir a Dios de todo corazón, alertas para no caer en el servicio a otros dioses. Dios es nuestro guía, y aun cuando en la vida lleguemos a ese punto de encontrarnos entre la espada y la pared, en el desierto de la vida, de alguna forma, providencialmente Dios nos ha guiado. Debemos y podemos confiar en Él. Dios es nuestra defensa. Dios es nuestra victoria. Hay un cántico que sé que sabéis: yo sé quién va delante y quién está detrás. El Dios de la victoria siempre a mi lado está. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque el Dios de la victoria está a nuestro lado. Va delante nuestra, va detrás y está en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a tener esta actitud de expectación de lo que tú harás, de saber esperar. Saber cuándo estar tranquilos y esperar en tu acción, saber cuándo tenemos que marchar y cuándo tenemos que hacer las dos cosas.
Ayúdanos, Padre, para también en medio de estos tiempos difíciles poder ser testimonio de esta salvación tuya. Y te rogamos por aquellos que aún no han tenido esta experiencia de salvación por medio de la fe en Jesús, para que se den cuenta que no se trata de construir puentes hasta ti, que tú has abierto el mar, has abierto el camino para la libertad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.